Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Jeremías 29, versículos 11 al 14, es un pasaje bastante conocido, que muchas veces lo hemos escuchado y lo hemos leído. Dice la palabra del Señor, Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos algunos principios que debemos considerar y observar nosotros en torno a los planes que Dios tiene para nosotros, porque debemos entender, uno de los propósitos de esta enseñanza es que podamos comprender que Dios tiene planes para nosotros y Dios tiene planes para nuestra familia. Y los planes de Dios, como leímos acá, son de bien y no son planes de mal. De hecho, en el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel estaba pasando una situación muy difícil, estaba empezando su cautiverio, y en este contexto es que Dios les da esta palabra. Entonces, imagínense ustedes, cuánto más cuando nosotros vivimos en una buena tierra, Dios sigue teniendo planes de bien para nosotros. Amén. Y podemos entender que Dios es un Dios que planifica muy bien todas las cosas. Eso es algo que debemos entender de Dios. Nada de lo que Él hace, lo hace por casualidad. Nada de lo que nosotros vemos y que ha sido obra de Dios es producto de la casualidad. Esa es una de las cosas que nosotros entendemos de nuestro Dios, porque Él en toda su sabiduría ha trazado los planes para todo lo que existe. Por ejemplo, Dios creó todas las cosas, pero Dios las creó a través de un diseño que Él tuvo. Él desarrolló un diseño y Él creó todas las cosas que nosotros podemos ver, el universo, todo cómo funcionan todas las cosas. Es creación de Dios y es producto del plan de Dios, algo que Dios planificó y ejecutó. Entonces Dios es una persona que planifica y planifica muy bien todas las cosas. Piense en usted mismo. ¿Cómo nos formó Dios a nosotros? Y cómo nos dio cada miembro de nuestro cuerpo, nuestras manos. Cada uno de nuestros dedos tiene una función especial, planificada por Dios. Dios nos hizo de esa manera. Quiero que me acompañe, por favor, a una escritura que está en el Salmo 139, versículos 15 y 16. Pero aquí sí vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente de este Salmo nos dice de esta manera, los versículos 15 y 16 del Salmo 139. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y vea cómo lo presenta esta versión. Quise usar esta versión porque lo expresa de una manera muy clara. Cómo es que Dios diseñó, dice, cada uno de nuestros días, formó nuestro cuerpo y Él fue planificando todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos ver, es producto de un plan de Dios que fue ejecutado y cada uno de nosotros es producto de ese plan de Dios. No le da gracias al Señor por eso. Su vida está planificada por el Señor. Dios tiene planes para usted. ¿Por qué no le da gloria al Señor? Porque Él tiene planes de bien para usted. Y lo diseñó para cumplir esos propósitos, esos planes que Dios tiene. Así que Dios no hizo nada de la casualidad. No fue algo que Él, como decimos nosotros, que se sacó de la manga, sino es algo que Dios planificó muy bien. Y de hecho, fíjense que cuando las cosas se salen del plan de Dios, se destruyen. ¿Sabía eso? Cuando las cosas se salen del plan de Dios, se destruyen. Yo pensaba, por ejemplo, en cómo Dios creó todo el ecosistema del mundo. Dios creó árboles, ¿verdad?
¿Y sabe por qué ocurre tantas desgracias en nuestro tiempo? Tantas catástrofes con la lluvia, los deslaves, los deslizamientos de tierra. ¿Sabe por qué ocurre todo eso? Porque el hombre se ha dado a la tarea de quitar un elemento que Dios había planificado, que eran esos árboles. ¿Sabía usted eso, verdad? Usted lo ha estudiado, lo ha leído por ahí. La famosa tala de árboles. Ha traído grandes desgracias al mundo, porque es algo que se salió del plan de Dios. Pensemos en las cosas que el mundo está promoviendo en este tiempo para las personas. El famoso homosexualismo, cómo ha venido a torcer todas las cosas, a salirse del plan de Dios, y lo único que ha traído es destrucción. Lo que ha traído es mal, enfermedades, inmoralidad, tantas cosas que ha traído cuando nos salimos de lo que Dios ha planificado. Fíjese que los planes de Dios son tan perfectos que usted puede sorprenderse de las cosas que le pasan. Usted puede sentirse como sorprendido por algo que le pasó, algo que no se esperaba. Y de repente le ocurre algo a usted y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esto no me lo esperaba, nunca me imaginé que iba a pasar esta situación. Pero sabe que aún en medio de eso podemos entender que Dios tiene planes en todo eso. Fíjese que cuando Adán pecó, cualquiera de nosotros podríamos decir, es que Adán torció el plan de Dios. Pero me llama mucho la atención que cuando Adán pecó, cuando Dios creó al hombre en perfección y lo puso en aquel lugar y le dio un propósito al hombre y le indicó al hombre lo que tenía que hacer y cómo tenía que vivir, y el hombre falla, Dios muestra que él ya tenía un plan para esto. No fue algo que le salió de sorpresa. No fue que Dios dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién se sacrifica? Jesús dijo, yo me sacrifico. No, ya estaba planificado. No fue un plan de emergencia. Nuestra salvación fue un plan de Dios. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 1, 18 al 20. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, Pedro escribe, y esta palabra es para nosotros también. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oiga bien lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan de salvación, el plan de redención para la humanidad estaba trazado incluso desde antes de la creación de Adán. Así que a Dios no le sorprendió eso. Y a veces nosotros pensamos que Dios no va a saber qué hacer con nuestros problemas. Y pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si pierdo tal cosa? ¿Qué pasaría si las cosas cambian de aquí a mañana? A partir del 14 de enero pueden cambiar muchas cosas en Guatemala. Y podemos decir nosotros, ¿qué pasaría si cambiara todo eso? Miren, descansemos en el Señor, porque Dios ya tiene un plan para eso. Dios ya tiene un plan para eso, y su plan es de bien para nosotros. Y su plan es de bien para nuestra familia. Mire, nosotros como familias podemos experimentar muchas cosas. Yo no sé cuántos de ustedes el año pasado, por ejemplo, tuvieron la desdicha, voy a decir así, de perder a un ser querido. Y yo no sé cuántos en algún momento dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Ya perdí esto, ya perdí a fulano, ya perdí a... Pero una cosa le puedo decir, eso, en medio de todo eso, podemos descansar en que Dios sigue teniendo un plan para nuestra familia. Y nuestra familia está en las manos del Señor. Él sigue estando en control y sus planes siguen siendo de bien para nosotros. Amén, gloria a Dios. Y sabe que algo muy importante, mire, los planes y los pensamientos de Dios, oiga bien, no son solamente deseos, porque nosotros podemos tener buenos deseos, pero sabe que nuestros deseos, incluso nuestros planes, están basados sobre algo de lo cual nosotros no tenemos control, ¿verdad? Es cierto. Usted puede planificar que este año se va a graduar de la universidad.
Y qué bueno que usted lo planifique. Y qué bueno que usted lo tenga en su corazón, que usted se pueda graduar. Pero, ¿está usted seguro que va a estar vivo el otro mes? Esa es una buena pregunta. Es decir, nosotros podemos planificar. Yo espero que esté vivo. Podemos planificar nosotros y podemos soñar y podemos desear cualquier cosa, pero nuestros deseos están basados sobre algo en lo cual nosotros no tenemos control. Pero los planes de Dios están basados en su conocimiento. Porque usted sabe que Dios ya conoce el futuro. Dios conoce su futuro. Mire, lo que acabamos de leer en este pasaje, los versículos 11 al 14 del pasaje que leímos de Jeremías, voy a regresar acá. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Y vea lo que dice, entonces me invocaréis. Ese es pasado, presente o futuro. A ver, ¿a quiénes vamos a regresar a párvulos este año? Presente, pasado o futuro. Futuro, me invocaréis. Dios estaba diciendo, yo ya sé que un día ustedes me van a invocar. Me van a invocar. Dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. Mire qué hermoso plan de Dios. Ustedes cuando estén en situaciones difíciles, yo sé que lo que van a hacer es que me van a buscar. Y Dios sabe que Él va a estar ahí para escucharnos. Es parte del plan de Dios. Vea que los planes de Dios no son meramente deseos, no están basados en ese conocimiento. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, otra vez, futuro, de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Los planes de Dios no son solo deseos. No es que Dios haya dicho, ¿cómo me gustaría tener un plan para ustedes? Un plan donde yo los vaya a bendecir. No, es que Dios ya vio el futuro. Y Dios ya vio cómo nos está bendiciendo. Y Dios ya vio que cuando nosotros le estamos buscando, Él lo vio en el futuro. Cuando le estamos buscando, Él está respondiendo a nuestras oraciones. Y Él está con su oído atento para escuchar al que le busca de todo corazón, al que clama a Él. Él no le echa fuera. Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. Y esa palabra se va a cumplir sobre cada uno de nosotros, porque Él nunca nos va a desamparar. Gloria a su nombre. Dios nunca nos va a desamparar. Su plan es permanecer con nosotros para siempre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los planes que Dios tiene para nuestra familia y cómo podemos alcanzarlos. Básicamente esos son los dos puntos que vamos a ver. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra familia y cómo podemos alcanzarlo? Y mire, antes de entrar a esto, la verdad es que no hay nada mejor para nosotros que vivir en los planes de Dios y que nuestra familia esté en los planes de Dios. No hay nada mejor. Buscar que se cumplan esos planes en nuestra familia. Tal vez usted pueda tener planes, pero sabe que los planes de Dios son mejores. Así que no hay nada mejor que buscar esos planes. Y fíjense que yo meditaba en esto, que hay dos tipos de plan que Dios ha trazado para sus hijos. Ojo, no estoy diciendo que Dios tiene varios planes. Dios solamente tiene un plan. Dios solamente tiene una voluntad para nosotros. Pero quiero que entendamos estos puntos. En primer lugar, pues a esto yo le llamaría los planes universales de Dios. Podemos decir que Dios tiene planes que aplican para toda la humanidad. Por ejemplo, el plan de salvación. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos. Cristo murió por todos para brindar esa oportunidad de salvación a todo el mundo. Entonces, el plan de Dios cuando creó a la humanidad fue que estuviera con el Señor, que para siempre la humanidad pudiera estar delante de Él y tener comunión con Dios. Ese era el plan de Dios, ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Entonces, ese plan es para toda la humanidad. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios tiene un plan en el que toda la humanidad puede ser salva. Obviamente aquí entra el elemento de la voluntad humana. Entonces, ¿quién es el que se pierde? ¿Dios envía al infierno a algunos porque quiere? No, cada quien que decide rechazar a Dios en su corazón, automáticamente está tomando ese rumbo, ese camino. Pero el plan de Dios no era ese.
Dios, cuando envió a Jesucristo, lo envió para salvar a toda la humanidad. Ese es el plan de Dios para nosotros. Fíjese que nuestra salud está dentro del plan de Dios para sus hijos. ¿Sabía usted eso? Por eso dice la palabra en Isaías 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades, y también dice más adelante que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, el plan de Dios para sus hijos también, en general, es la salud. Dios quiere su salud. Dios quiere nuestra salud. Dios quiere vernos bien. Mire lo que dice Génesis 12:3. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Entonces Dios quiere, dentro de su plan está bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el plan de Dios, y eso es lo que Dios quiere hacer, y eso es lo que Dios trazó para la humanidad. Bendecir, porque Dios se agrada en bendecir a sus hijos. Y esa bendición no es solamente material. Dice Juan, lo expresa muy bien, que seas prosperado, le decía Juan a Gallo, que seas prosperado así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces lo principal para nosotros es recibir esa bendición de Dios, en la cual nosotros podemos ir creciendo, podemos ir madurando, podemos ir alcanzando todo lo que Dios tiene para nosotros, y eso es prosperidad. Amén. Y obviamente Dios también quiere vernos bien, Dios quiere vernos prosperar, Dios quiere vernos administrar bien los recursos que Él ha puesto en nuestras manos para gloria de su nombre. Dios quiere que estemos bien también. Pero la bendición de Dios viene para todos, es parte del plan de Dios. Entonces a esto yo le he puesto así, no sé, como una bendición, como un plan de Dios general, que Dios quiere que todos alcancemos. Y hay otro tipo de plan. El plan de Dios, el plan que ha trazado para cada uno de sus hijos. Porque sabe que usted puede decir con total seguridad que Dios ha trazado un plan para usted. Y lo acabamos de leer. Salmo 139, repito el versículo 16, la Nueva Traducción Viviente que leímos, dice: me viste antes que naciera. Cada día de mi vida, diga mi vida. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y nosotros podemos apropiarnos de esa palabra y entender que Dios, que es tan rico en sabiduría, también puso sus ojos en cada uno de nosotros. Y vea qué bendición tan grande que Dios se haya tomado el tiempo de poner sus ojos sobre ese pequeño embrión que estaba siendo formado. Cuando usted no había nacido, cuando yo no había nacido, Él puso sus ojos ahí y empezó a trazar un plan específico para nosotros, para cada uno de nosotros, un plan que Él diseñó para nuestro bien. Y Dios ha permitido que nosotros vayamos creciendo en esto. Y cuando pensamos en familias y cuando pensamos en el propósito de Dios para familias, entonces yo quiero que lo veamos de esta manera. La familia está compuesta por individuos, ¿verdad que sí? Papá, mamá, los hijos, y cuando hay hijos, si no hay hijos, hay familias solamente de papá y mamá, según Dios, ¿verdad? Familias según Dios. Y entonces Dios tiene un plan para papá, Dios tiene un plan que diseñó para mamá, Dios tiene un plan que Él trazó para cada uno de nuestros hijos. Y cuando nosotros empezamos a caminar, cada uno de nosotros en lo individual, empezamos a caminar buscando el cumplimiento de ese plan de Dios y nos metemos con el Señor para saber cuál es el plan que Él tiene para nosotros, y empezamos a caminar en esa dirección, y todos los miembros de la familia empezamos a buscar ese mover, esa dirección de los planes de Dios, y los papás se unen para buscar que sus hijos alcancen el propósito y el plan de Dios. Es ahí donde podemos decir que nuestra familia está caminando en el plan de Dios. Cada uno de nosotros empieza a caminar en esa dirección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que se cumplan esos planes de Dios? Porque algo que tenemos que entender es que aunque Dios ha trazado esos planes, Dios ha puesto en nuestras manos algo que es maravilloso, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y es nuestro libre albedrío.
Es la capacidad que nosotros tenemos cada uno de tomar decisiones cada día. Y nuestras decisiones nos pueden conducir hacia los planes de Dios o nos pueden alejar de los planes de Dios. Pensemos en lo que yo les decía. Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad que sí? Lo leímos, Pedro lo dijo, está en la Escritura. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero puede el ser humano apartarse de ese plan de Dios? Lamentablemente sí. Muchas personas escuchan el mensaje y están así con aquel impulso de querer decirle sí al Señor, pero por otro lado tienen el deseo de seguir viviendo como están viviendo y están acostumbrados a la vida que llevan, no quieren cambiar ese estilo de vida, entonces deciden voluntariamente decir no. O muchos de nosotros en algún momento creo que lo hicimos, dijimos, sí, yo me voy a rendir al Señor, pero no hoy, voy a esperar un poco. Y de veras, qué arriesgado. Gracias a Dios que el Señor nos prolongó la vida para que pudiéramos decir sí. Pero muchos no tienen esa oportunidad y dicen, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Y es su decisión. Y entonces Dios tiene el plan de salvarlo. Dios quiere salvarlo, pero está prolongando. Está postergando por decisión propia. Y hay quienes que definitivamente dicen, yo no quiero nada. Yo decido que no quiero nada. Y se pierde esa bendición que Dios tenía para esa persona. Nuestras decisiones. Entonces, estamos pensando aquí en estos planes que yo les decía, ¿verdad? Que son generales, que son universales, que son para todos. El plan de salvación. ¿Y sabe cómo es que nosotros podemos ir caminando en la dirección para que se cumplan esos planes en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es muy sencillo. Seguir el consejo de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. En la palabra del Señor nosotros encontramos el camino que debemos seguir y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de todos nosotros, sin distinción. Hombre, mujer, adulto, niño, no importa la raza, no importa quiénes seamos, la Biblia nos traza el camino para todos. ¿Sabía usted eso? La Biblia nos marca un camino. Josué 1:8, Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dígame si eso no se parece a los planes de Dios, que todo nos salga bien, que vayamos bien, que hagamos prosperar nuestro camino. Pero ¿qué dice? ¿Cómo es que nosotros vamos a alcanzar esa bendición, ese plan de Dios? ¿Cómo es que lo vamos a alcanzar? Siguiendo la palabra. Entonces la palabra nos dice a nosotros instrucciones muy específicas acerca de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, solteros. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el propósito este año de casarse y están orando, Señor, yo quiero casarme este año. Y nosotros estamos aquí orando para que ese sea su clamor. Bueno, si ya tiene cierta edad, pues. Si tiene 17 todavía le falta un poquito. Pero la Biblia nos da instrucciones. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? General, para todos. No os unáis en yugo desigual. Punto. Esa es la instrucción de la palabra. Y eso aplica para todos. Todo creyente debe tomar en cuenta esa palabra y seguir en esa dirección. Y no se puede salir de esa dirección. Si se quiere casar, pídale al Señor. Y cuando tome la decisión, por favor, que sea con alguien que comparte su fe, que comparte nuestra fe. Un nacido de nuevo, un hijo, una hija de Dios. Entonces, eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y eso aplica para todos. Y podemos hablar de tantos puntos, tantas instrucciones que nos da la Biblia que son para todos. Traigan sus diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos. Eso es para todos. Y la Biblia nos sigue dando toda la dirección que necesitamos para vivir en ese plan de Dios. Pero ¿cómo se cumple ese plan particular que cada uno de nosotros tiene? Porque este es un paso más allá. Retomemos el ejemplo de los que se quieren casar. Muy bien, usted dice, yo me quiero casar. Bueno, entonces, ¿qué tengo que encontrar? Que sea cristiano como yo.
que sea cristiana como yo. Entonces, ese es el primer paso y de ahí no nos podemos salir. Pero llega un punto donde nosotros debemos entender que en esta decisión tan importante para nuestra vida podemos encontrar la dirección de Dios, porque Dios también tiene un plan para nosotros. Ojo, que no estoy diciendo que Dios nos va a dar a nuestra esposa o al esposo, así como en el sentido de que están, como decimos muchas veces por ahí, ¿verdad? Predestinados, el uno para el otro, ¿verdad? Es su media naranja. Dios nos predestinó. No. Bueno, yo por lo menos yo no creo en eso. Pero lo que sí creo es que Dios puede guiarnos para que nosotros en medio de todo podamos tomar la mejor decisión. Y que esa decisión que nosotros tomemos nos conduzca a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando yo me casé, estuve orando y pidiéndole al Señor y pues también luchando y conquistando, ¿verdad? Insistiendo, persistiendo. Pero yo creo que Dios me bendijo porque mi esposa ha sido un pilar en mi vida para que Dios cumpla el propósito que Dios tenía para mí. Eso es lo que yo creo. Y créame, yo hubiera podido decidir en cualquier momento, decir, pues me caso con quien sea. Con que sea cristiana, ¿verdad? Está bien, creo que Dios me hubiera bendecido también. Pero Dios tenía un plan para mí. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros podemos encontrar esa dirección de Dios para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañe, por favor, a Hechos 16, 6 al 10. Vea esto que es muy interesante. Vamos a encontrar aquí un par de aspectos que a mí me llamaron mucho la atención. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y vea lo interesante, a mí me llamó mucho la atención esto, porque nosotros encontramos que el mandamiento de Jesús para sus discípulos era ir y predicar la palabra, ¿verdad que sí? ¿Y a dónde tenía que ir a predicar según la instrucción de Jesús? ¿A dónde tenía que ir a predicar? A todas partes, a todo el mundo, al final, a todo el mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra tenía que ser predicada en todo el mundo. Y pregunto, ¿será que Asia no era parte de todo el mundo? Sí, es parte de todo el mundo, ¿verdad? ¿Será que Bitinia, que menciona aquí, no es parte de todo el mundo? Es parte de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es que lo que pasó aquí es que Dios tenía un plan para Macedonia. Y la palabra eventualmente llegó a Asia y llegó a Bitinia, solo que no era el momento que iba a llegar. Es decir, el plan de Dios era que la palabra llegara, pero no era el momento. No era el momento. Entonces el Espíritu Santo le habló a Pablo. Le habló a Pablo y le dijo: este no es el momento, aquí no es ahorita. Tienes que ir primero a Macedonia. Y Pablo llegó a tener tal relación con el Espíritu Santo que pudo escuchar su voz, pudo escuchar la dirección del Espíritu Santo para encontrar una dirección tan específica en su vida, para cumplir el plan que Dios tenía para Pablo, el plan que Dios tenía para Macedonia, el plan que Dios quería realizar. ¿Se cumplieron los dos planes? Sí, la palabra fue predicada, pero el Espíritu Santo fue el elemento indispensable para que se cumpliera ese plan específico. Yo creo que eso ocurre en nuestra vida.
Nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor de lo que Dios quiere para nosotros. Ya dijimos, Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere nuestra prosperidad, Dios quiere nuestro bienestar. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar paso a paso para que en cada uno de nosotros se cumpla el plan que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso de la obra del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos en esta vida buscando su plan. Así que para lograr caminar en la dirección de los planes de Dios para nosotros, algo que nosotros debemos hacer, y si usted quiere ponerlo como una meta para este año en su vida, y si usted quiere ponerlo como un objetivo en su vida, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, el de tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entonces es el que nos va a guiar para tomar decisiones. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para advertirnos acerca de cosas que puedan haber delante de nosotros. Peligros que puedan haber. Tal vez usted está en una relación y dice, sí, es la persona que a mí me conviene, pero no sé. Solo el Señor sabe qué hay en el futuro. ¿Cuándo una persona va a sacar las uñas? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces el Espíritu Santo nos puede advertir. El Espíritu Santo nos va a corregir cuando nos estamos desviando del camino. Cuando estamos tomando decisiones que a la larga nos van a apartar del camino de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a hablar. Y si nosotros llegamos a tener tal comunión con Él que podemos escucharle, entonces vamos a tener a nuestro lado la mejor guía, el mejor guía que nosotros podamos tener para no apartarnos del camino, para alcanzar la bendición y el plan de Dios en nosotros. Y algo muy importante, el Espíritu Santo es quien nos da el poder para vencer los obstáculos que pueda haber. Porque cuando usted camine en dirección hacia el plan de Dios, hacia el propósito de Dios, cuando su familia quiera caminar hacia el plan de Dios, al propósito de Dios, créame, se va a levantar oposición. El diablo va a querer tumbarlo. El diablo va a querer estorbarle. Pero tenemos con nosotros al precioso Espíritu Santo, quien nos da el poder para vencer sobre cualquier circunstancia y cualquier enemigo que quiera levantarse y cualquier mentira del diablo que quiera desviarnos. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para vencer esos obstáculos y alcanzar los propósitos y los planes de Dios. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,